Viveros y semilleros. Vivero, la palabra en latín, vivarium, se usaba para referirse a un espacio donde se criaban especies vivas, como animales para la caza, árboles, peces o moluscos. Vamos a aprender hoy, con la gracia de Dios, acerca de otros viveros que cada uno de nosotros tiene, donde obtenemos nuestros recursos, donde tenemos nuestra confianza, donde recibimos soporte y apoyo. Isaías 19:10. Porque todas sus redes serán rotas y se entristecerán todos los que hacen viveros para peces. Me llamó mucho la atención esta parte del capítulo 19, verso 10, donde la palabra entristecerán todos los que hacen viveros para peces. Y vamos a aprender, ¿verdad?, de dónde viene la razón, de dónde viene el propósito de esta expresión. Vamos a ver estas imágenes basadas en Isaías, capítulo 19, del 1 al 17. Podemos ver a Dios, a Jesús, viniendo en una nube, y la idolatría, porque Egipto era un país idólatra que confiaba en la brujería, en los hechiceros, en esas fuerzas malignas. Y Jesús, Jehová en este caso, viene y confronta a estas deidades satánicas. Y vamos a aprender algo muy interesante. ¿Por qué? El propósito. ¿Por qué vino Jehová a este lugar? Para traerles una enseñanza muy importante. Y veamos así, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 19. Profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Levantaré egipcio contra egipcio, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. El número 3, muy importante. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejo, y preguntarán a sus imágenes, y a sus hechiceros, y a sus evocadores, y a sus adivinos. Vamos a hacer una recapitulación de estos 3 versículos que hemos leído, ¿verdad? Viene Dios, Jehová. Es una profecía que está dando Isaías, y hay un propósito por el cual viene Jehová, Dios, a visitar a Egipto. Y primeramente, lo que nos llamó mucho la atención fue, ¿verdad?, el versículo donde ellos confiaban. Dice, los que labran los lino fino y los que tejen redes serán confundidos, porque todas sus redes serán rotas y se entristecerán todos los que hacen viveros. Me llama mucho la atención esta parte y vamos a tratar de entenderla. Egipto estaba controlado por la idolatría, la hechicería. Viene Dios y neutraliza esas fuerzas diabólicas que se mueven atrás de la idolatría, el poder que tienen los brujos, los hechiceros, los adivinos. Cuando viene Dios
los hace temblar y se quedan inútiles, ya no tienen fuerza. Y van, fíjate, porque hubo una confusión en el egipcio, en la gente, y buscan su apoyo, lo que ellos conocían, que eran los consejeros. Preguntaron a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos, pero no tenían respuesta. Estaban temblando, estaban confundidos. El agua se había acabado. Sus viveros, sus recursos, sus ingresos estaban siendo sacudidos desde la misma raíz, desde el mismo fundamento. Y lo importante notar, y esto me confirma lo que yo he creído durante años, guerra de altares, sí. O sea, Egipto tenía su altar basado en la idolatría, en la adoración a los dioses paganos, a Baal, a Sera, a todos estos demonios que se esconden en un ídolo, en una imagen, y atrás de esa imagen pues está un demonio que hace milagros, que trae prosperidad, pero controla, tiene posesión de la gente y los usa en esa manera. Es el altar satánico. Y el otro altar, el altar de Dios, el altar de Jehová, el altar de Jesucristo, es donde está la bendición. Dios viene a Egipto porque trae un propósito, y el propósito es enseñarles que su confianza en lo que ellos están creyendo no tiene fuerza. Vamos a pasar otra imagen y vamos a leer un poquito más. Mira, veamos lo que está pasando. Esto es Isaías 19, del 18 al 25, ¿verdad? 25. Y vemos que ver hasta Egipto las pirámides, y podemos ver también un altar, podemos ver ahí a Jehová, y podemos ver a los egipcios adorando y glorificando a Jehová, al Dios verdadero. ¿Por qué? Porque su confianza que estaba en esos ídolos, en ese altar satánico, pues se había desvanecido y había traído confusión. Ya no había ese apoyo, ya no había ese sustento en lo cual ellos creían, porque Dios lo neutralizó, lo paró. ¿Por qué hizo Dios esto? Para mostrar que Él es el Dios verdadero. Y esto lo podemos ver hoy, y que nos haga recapacitar, Cuando estemos pasando por alguna situación, yo lo que hago, trato de buscar cuál es el propósito de Dios. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué Dios está permitiendo que yo esté pasando por esta situación? En este caso de Egipto es un ejemplo muy claro que Dios quería que en Egipto hubiera un altar para Él, para Dios, porque el altar satánico no era lo que Dios quería para Egipto. Él quería que Egipto fuera un pueblo que adorara a Dios. Interesante, ¿no? Y aquí nos pregunta hoy a nosotros, ¿cuál es nuestro vivero? ¿En qué confiamos? ¿En qué tenemos nosotros nuestra confianza? ¿En el altar de Dios? ¿Creemos que Dios, Jehová, Jesucristo, es el que nos suple? ¿Es el que nos da bendiciones? ¿O creemos en los recursos de viveros creados? Y abajo hay idolatría, hay influencia. Porque vuelvo a dar esta... pues no es que dale, porque muchas veces, fíjate, qué interesante es. La disciplina a nadie le gusta, pero cuando nosotros dejamos que la disciplina haga su función, va a traer fruto apacible, va a corregir. Porque si Dios nos disciplina, es porque nos ama y quiere corregir averías, fallas,
deficiencias que haya en nuestras vidas, y a través de estas circunstancias Él viene y neutraliza lo que estamos confiando. Si no es en Dios, estamos confiando en una habilidad, en algún ídolo, en alguna creencia, en alguna superstición, y eso es lo que confiamos, y atrás de esa confianza hay un demonio, el altar satánico o el altar de Dios. Entonces viene Dios y neutraliza esa fuerza diabólica, la para, porque Dios es el Dios verdadero, y permite, mira, para poder entender con claridad, Dios permite que haya altares satánicos para que haya opciones. Yo decido, quiero servir a Dios, quiero servir al Dios verdadero, a Jehová, a Jesucristo, o tengo la opción de servir a Satanás, a la idolatría, a todas estas fuerzas satánicas que se esconden en idólatras, en ídolos, en figuras, en imágenes. Y el propósito es traer una realidad y que la gente lo vea. ¿En qué confías? ¿En qué está tu vivero? ¿En qué está tu soporte? ¿De dónde viene tu apoyo? ¿De dónde viene tu bendición? Déjame decirte que Satanás te puede bendecir, Dios te puede bendecir, pero las consecuencias son muy diferentes. Dios te va a traer paz, te va a traer amor, te va a traer vida. ¿Satanás te va a traer prosperidad? Sí, claro que sí. ¿Va a haber milagros? Claro que va a haber milagros, pero la paga del pecado es la muerte. O sea que el final no es vida, es muerte, porque así es. Y Dios te permite que tú y yo podamos escoger, ¿quiero vida o quiero muerte? Continuamos. Marcos 12:11. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. En Isaías 6:9 dice algo parecido, y de ahí lo menciona Jesús. Y dijo, andad y di a este pueblo, oíd bien, no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan, y haya para él sanidad. Te voy a ser franco, cuando yo estudiaba este pasaje, y que lo he leído en otras ocasiones, pero en esta vez, no sé, como que agarré la Biblia y la dejé por un lado, porque se me hacía muy difícil recibir y les sean perdonados sus pecados. Pero pasaron como 2 días y después Dios me empezó a mostrar y a enseñar que mira, no todos van a recibir, no todas van a recibir el Evangelio. Un ejemplo claro está, pero muy claro. Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Mas a los que lo recibieron les dio potestad de ser hijos, hijas de Dios. O sea que si a mismo Jesús lo rechazaron, pues cuanto más a un misionero, a una misionera, a un pastor, a una pastora, a un ministro, a una ministra, que vamos y llevamos el mensaje de bendición, el mensaje de paz, el mensaje que trae vida. Algunos lo van a escuchar, algunos no lo van a escuchar, lo van a rechazar. ¿Por qué? Porque dentro del corazón se han creado ya conceptos, prejuicios. A Jesús, por ejemplo, él no importaba lo que le dijera a su gente no lo veían como el Hijo de Dios, simplemente lo veían como el hijo de José y María. Lo conocemos a sus hermanos, es de ahí,
No importa si Jesús hiciera milagros, sanara a los enfermos, los ciegos vieran, multiplicara los alimentos, sanara a los leprosos. Eso ya no tenía valor, porque ya había en su corazón una creencia arraigada en que, es más, hasta Jesús lo veían como una amenaza. Bueno, y hoy en día, fíjate, a mí me ha pasado, en mi trabajo de misionero, yo he podido ver cómo pues uno va, ¿verdad? Porque hay que sembrar, hay que hablar el mensaje. Dios nos ha llamado a ir y predicar el Evangelio. Y el que creyere y fuere bautizado, pues será salvo. O sea, el trabajo del misionero, del pastor, del evangelista es ir y sembrar la semilla. Y a través de la iglesia o grupos familiares, grupos de células. Pero yo he podido ver que hay rechazo y no lo entienden. Lo he visto claro y usa uno la técnica de pedagogía con imágenes, ilustraciones, con enseñanzas sencillas, preguntándoles, y no lo entienden, no entendemos. Entonces yo me quedaba sorprendido. Bueno, pues a lo mejor soy un mal maestro. Es más, en una ocasión me dijo un hermano, ¿sabes qué? Dicen estas señoras que pues no te entienden, pero que a mí sí me entienden. Y le digo, bueno, hermano, ¿sabes qué? Vamos a cambiar. Tú das la enseñanza y entonces pues funcionamos, porque el propósito es que se imparta la enseñanza. Y lo que pasó fue que tampoco quisieron que él les enseñara. Entonces aquí se muestra claro que, como dijo Isaías, y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan, y haya para él sanidad. ¡Wow! ¡Qué cosa! A mí lo que me llama mucho la atención es de que, pues no todos, no todas van a recibir la salvación. Tristemente. Vamos a ver otro semillero que habla en Marcos 4:14. El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra para que se sembró en sus corazones. O sea, hay un ejemplo. El sembrador es el que sale, el misionero, el pastor, el evangelista, el sacerdote, el que va y sale a compartir el mensaje del evangelio, que es la palabra de Dios. La semilla es buena, la palabra de Dios es buena. El terreno donde cae y las circunstancias son lo que afecta si esta semilla germina o no germina. En este caso, pues la oyen, pero viene Satanás y se las roba. Así, simple y sencillamente. Es lo que yo asocio con estas personas que les enseñábamos, les mostrábamos con la Biblia, y simplemente decían que no entendían, porque pues Satanás se las roba, o en sus corazones está ya bloqueado el mensaje, y no importa lo que me digas, no lo voy a creer. Marcos 4:16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Podemos ver otro ejemplo, ¿verdad? La semilla es buena, se siembra, se predica el mensaje del evangelio, y al momento
lo reciben con la alegría. Yo lo he podido ver en muchas ocasiones, cómo lo reciben con alegría. ¡Wow! Porque en ese momento, fíjate, es algo impactante, estar en la presencia de Dios, recibir ese alimento espiritual que trae vida, produce gozo, produce algo maravilloso. Pero saliendo, volviendo a la rutina, volviendo a nuestra vida cotidiana, pues va a haber circunstancias, va a haber problemas y va a venir tribulaciones, momentos difíciles donde las cosas no salen como uno quiere. Y entonces, pues, no, ya, esto, pues estaba bueno, sí. Y yo eso lo he visto mucho, la verdad, créemelo. Estaba bueno, sí, pero no, ya, la verdad ya no tengo tiempo, tengo que trabajar y cualquier excusa buscamos para rechazar el compromiso. Rechazar aquello que recibimos con alegría, ahora se vuelve algo pesado, algo que no es atractivo y se va y tropieza la persona. O sea, ya no confía en Dios y se va, se pierde la semilla. (18) Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas entra y ahoga la palabra y se hace infructuosa. La palabra infructuosa quiere decir inútil, o sea, la palabra que es poderosa, que trae vida, que trae bendición, no tiene efecto, es nula, se hace, pues que no sirve. Pero no es porque la palabra no sirva, sino porque el corazón donde se recibió esta semilla fue engañado por la riqueza, ¿verdad? Muchas veces el trabajo nos requiere mucho tiempo, lo envolvemos trabajando para acumular riquezas y nos lleva a la codicia y nos saca, ¿verdad? Y ahoga. La palabra de Dios, esa bendición, la ahoga, se pierde, se destruye. ¿Por qué? Por los afanes. ¿Los afanes cuáles son? Esas cosas que queremos, las vemos más importantes que la bendición de Dios. Qué triste, ¿no? Por eso no todos van a recibir el Evangelio. Tristemente, simplemente no todos reciben la palabra de Dios. Número 20. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyeron la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y al 100 por uno. Entonces hay un remanente. El esfuerzo que Jesús hizo en la cruz del Calvario de dar su vida para que nosotros tengamos vida, alguien va a recibir esa palabra. Por eso a mí me da ánimo. O sea, el trabajo del sembrador, el trabajo del misionero, del pastor, del evangelista, del sacerdote, del ministro, es de ir y llevar la semilla, predicarla, sembrarla. Ese es el trabajo. La semilla es buena. Ya hemos aprendido que en unos corazones, en unas mentes, simplemente pues no va a prosperar, pero sí va a prosperar en otros. Y eso es lo que importa, porque hay un remanente. El trabajo no es en vano. Donde podemos nosotros darnos cuenta si la semilla en tu corazón y en mi corazón ha prosperado, ¿sabes cuál es? Tenemos que dar fruto digno de arrepentimiento, fruto de justicia, aunque sea 30, aunque sea 60 o el 100 por uno, pero tiene que haber fruto, porque el árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. Así es.
O sea, la inversión que Dios hace en tu vida tiene que producir fruto. La inversión que Dios hace en mi vida tiene que producir fruto. Ya sea 30, 60% o al 100%, que sería lo ideal. Yo les decía ayer a los hermanos en la iglesia que aunque sea que dé 30%, pero tengo que dar fruto. No puedo ser como esa enseñanza que trajo Jesús de los talentos, donde a uno le dio 10, a otro le dio 3 y a otro le dio 1. Al que le dio 10, pues fue y lo invirtió y lo reprodujo y le entregó 10, el otro entregó 6 y el otro nomás devolvió el que le dio y no le gustó a Dios. Porque lo que Dios te da, tenemos que invertirlo. No podemos tener un tesoro, un recurso de un valor grandísimo, inactivo. O sea, tener una semilla ahí solamente guardada. Esa semilla tiene que sembrarse. Ese talento tiene que sembrarse. Tiene que invertirse. Tenemos que dar fruto. Si no damos fruto, estamos en peligro de ir a parar, porque la paga del pecado es la muerte. Conclusión. En Isaías 19:1. Profecía sobre Egipto. Aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. El propósito de Dios, de Jehová, de dar esa profecía a través de Isaías era para que los egipcios se dieran cuenta que su vivero, su confianza, su recurso, en lo que ellos confiaban, no era la verdad, porque Dios lo podía parar. Tenían la opción de escoger seguir algo que no trabaja o seguir algo que sí trabaja, y en este caso el altar de Dios, y sí trabajó. Los egipcios se arrepintieron y se dieron cuenta que los ídolos no tienen poder, que Satanás solamente está funcionando cuando Dios lo permite, porque Dios permite que haya esa opción. Pero si Dios viene y lo para, lo neutraliza, pues los brujos, los hechiceros, los satánicos simplemente no funcionan. Yo he oído, fíjate, testimonios de brujos, de brujas que se han convertido, y cuando ellos tienen en su hogar, ¿verdad?, ese santuario satánico, y la gente va para buscar sanidades, buscar hechizos y buscar cosas así, ellos no se pueden establecer, ser vecinos de un hogar cristiano. No funciona. Su poder satánico no funciona cuando un cristiano o una cristiana que está en comunión, que está dando fruto digno de arrepentimiento, vive ahí. Simplemente no pueden, se tienen que mover, tienen que buscar lugares áridos, sólidos. Y así nos está pasando a nosotros, ¿eh? Qué interesante. Donde estamos en la misión aquí, en Campo El Guaje, Dios nos ha mostrado que somos luz en medio de tinieblas, y nos continúa. Y esa santería que es muy fuerte, esa brujería, la hechicería, donde se manifiestan los nahuales, bueno, todo el mundo, ¿verdad? El príncipe de este mundo se llama Satanás. Pero hay una oportunidad para ti, amigo o amiga que me escuchas. Dios te ama, te puedes convertir y pon tu confianza en Dios. Los ídolos no tienen poder. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruirá su consejo, y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros y a sus evocadores, a sus adivinos. Ya lo estuvimos mencionando, que cuando Dios viene, el poder de Satanás no funciona. Si Dios permite que el poder satánico funcione, funciona. Pero si no, es nulo, no sirve. Marcos
4:14. El sembrador es el que siembra la palabra. Ahora veíamos que hay 4 diferentes. El sembrador siembra la palabra de Dios, y el terreno donde caiga, que es el corazón, que es la mente, es la que hace la diferencia. Se recibe, porque en los 4 ejemplos se recibe la palabra, no la rechazan, fíjate. Pero las circunstancias vienen. Una, Satanás, viene y te la roba, pum. La otra, pues los afanes y las situaciones difíciles y las pruebas, ¿verdad? Los momentos. Y la otra, pues, son los que sí la reciben y la invierten, o sea, la ponen en acción, porque la fe sin obras es muerta. Tenemos que no solamente creer, sino hacer. O sea, recibes el mensaje de la palabra de Dios y tienes que ponerlo por obra. O sea, tienes que dar fruto, tiene que crecer. No puede quedarse solamente guardada ahí y traer, ¿verdad?, la Biblia. Yo aquí tengo la Biblia como un amuleto. La Biblia en sí nos sirve. Cuando se convierte en vida es cuando tú y yo aplicamos la palabra en nuestras acciones y producimos fruto digno de arrepentimiento. Marcos 4:12, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Esto es muy impactante, ¿no? Que no todas van a recibir el Evangelio, porque ya en sus corazones se ha creado prejuicios, y no importa lo que les digan, simplemente lo rechazan la verdad y creen la mentira, porque esa la han aceptado. La verdad que es triste, pero es la verdad. Pero no nos debemos desanimar. El misionero, la misionera, el pastor, la pastora, el sacerdote debe predicar el Evangelio. Escríbete, gracias, de verdad te lo agradezco. Hemos llegado al final de esta enseñanza. Que Dios te bendiga. Dame un me gusta y sería fantástico si me dieras un comentario. Eso me ayuda mucho. Gracias, Dios te bendiga y que prosperes. Y recuerda que hay 2 altares, el altar de Dios, el altar satánico. Tú escoges.